Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén, hermanos y hermanas. Muchas gracias por unirse a nosotros. Hoy es el día 28 de la preparación para nuestra consagración total a Jesús a través de María, de acuerdo al método de San Luis María Griñón de Montfort. Hoy día nuevamente tenemos a nuestro querido padre o fray Darío, que es sacerdote franciscano conventual. Padre Fray Dario es polaco y llegó al Perú en el año 1993 como laico inspirado por la idea de llegar a ser misionero. Él entró en Lima, Perú, en la Orden de los Hermanos Menores Conventuales de los franciscanos, que son de la provincia de San Antonio de Padua y del Beato Jacobo de Estrepa, que tiene sede en Cracovia, en Polonia. Luego, en el año 2000, fue ordenado sacerdote. Él es parte de la misma orden de los santos mártires peruano-polacos, diría yo, Miguel Tomasek y Zbigniew Strzałkowski. Gracias, padre. Eso. Que fueron asesinados por los terroristas de Sendero Luminoso en el año 1991 en Pariacoto, en un área de Ancash, en Perú. También tenemos que en Perú ha sido vicario parroquial, delegado provincial de la Orden, docente del ISET y de la Facultad de Teología de Lima. Ha participado en programas de radio y televisión, Radio María y Pax Televisión, y su especialidad está dentro del campo teológico, dentro del campo teológico es la misionología. En esta área hizo su tesis doctoral sobre la inculturación y el sincretismo de la religión quechua surandina en el Perú. De eso sería lindo conocer un poquito, padre, porque esto de la inculturación, claro que nos desviamos un poco del tema, pero la inculturación es importante y es lo que justamente hizo nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, la Virgen Santa, en México, ¿no? Eso es lo que llamamos inculturación para llevar el nombre de nuestro Señor a todas partes. ¿Podría luego contarnos un poquito de lo que significa estas palabras, padre? Para quienes no sepamos. Sí. La inculturación. Imaginémonos que a mis manos, a mis manos ahora echamos el agua. El agua no pierde su esencia, sigue siendo agua, pero adquiere la forma de mis manos. Si la misma agua echamos a las manos de la señorita Jenny, ¿qué sucede? Agua es el mismo agua, pero tendrá la forma de sus manos. Entonces, lo que es igual en su esencia es el Evangelio. Pero este Evangelio debe expresarse con las expresiones culturales de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, cuando Jesús nació, María lo envolvió en los pañales. Pero no solamente en los pañales de tela, porque a lo largo de los años, también Jesús fue envuelto en las costumbres del pueblo judío, conoció sus platos típicos, la música, las tradiciones, la historia. Entonces, la inculturación significaría expresar el Evangelio en lo que es la cultura local, pero a la vez el Evangelio debe purificar la cultura de lo que va, por ejemplo, contra la vida. Un bello ejemplo es lo que Jenny has mencionado, Nuestra Señora de Guadalupe, porque sus rasgos, los rasgos de la Virgen María, son, yo diría, autóctonos del lugar, indígenas. Además, María tenía, podemos verlo, tiene una cinta negra donde su seno, y qué significaba aquel color de aquella cinta entre los indígenas de México. No era el color de luto en aquel entonces, sino que las mujeres embarazadas tenían esta cinta de este color. Quiere decir que
María aparece, viene al encuentro del pueblo latinoamericano al inicio de la evangelización y de ella nacerá el Hijo Jesucristo en este continente para los europeos recién descubierto. Entonces, la inculturación significa expresar el Evangelio en la cultura local. Podríamos incluso decir que la cultura local es como un vehículo para el Evangelio, para llegar con la buena nueva a un pueblo. Gracias, Padre. Y de ahí que es tan importante conocer a las personas o dónde están las personas con quienes vamos a hablar, para poder hablarles en su idioma. Como Padre dijo, parte de los rasgos en la imagen de nuestras Madre Santísima, nuestra morenita, pues también tenía el color de los autóctonos y la otra parte de los españoles. Entonces era una combinación para poder llegar a ellos y llegó con signos que ellos podían reconocer como divinos. Entonces, hay muchos signos y no vamos a hablar hoy día de nuestra Madre Santísima, pero queríamos explicar a lo que se refiere cuando dice que su área o especialidad es la inculturación, y creo que yo humildemente todos debemos o estamos llamados a llevar la buena nueva, pero no sin antes tratar de orar y en el silencio pedirle al Señor que nos muestre cómo habemos de llevar esa misma verdad, porque no se trata de cambiar lo que dice las enseñanzas de la iglesia para adaptarlas al tiempo, no, se trata de conocer a dónde vamos a llevarlo, pero no cambiando la verdad, porque nuestra Madre Santísima no cambió la verdad, ¿no? Porque ellos fueron los que aceptaron la verdad, sino que trajo la verdad de una manera en que la pudieran recibir. Es lo que usted dijo, ¿verdad, Padre? ¿O ya estoy cambiando? Está muy bien, Jenny, muy bien. Gracias, Padre. Bueno, entonces, ahora el padre o Fray Dario tiene una responsabilidad muy grande porque ha sido elegido como delegado general para la animación misionera de su orden. Y por eso ahora viaja mucho más, ya dejó el Perú, y ahora vive en el convento de San Maximiliano Kolbe en Roma. Él estuvo con nosotros el día de la meditación, de la preparación para el día 20 de nuestra preparación. Ahora estamos en el día 28, un tema diferente. Le damos gracias a Dios porque el Padre Dario o Fray Dario nos está acompañando. Entonces, hoy, como día 28, estamos en la cuarta parte de la preparación para la consagración y el tema es el conocimiento de Jesucristo. Las oraciones para estos días, de los 7 días de esta cuarta parte, no se van a hacer durante la prédica o la meditación de los sacerdotes porque es demasiado. Como ustedes ven, tenemos que hacer tiempo para rezar o hacer la oración de San Luis María Griñón de Montfort a Jesucristo, las letanías al Espíritu Santo, las letanías a la Santísima Virgen María, a las letanías del Santo Nombre de Jesús, Ave María Estela, la oración de San Luis María de Griñón de Montfort, y luego la última oración sería, oh Jesús, que vives en María, además de rezar el rosario diariamente. Para nosotros sería imposible cubrirlo y ya perderíamos la oportunidad de escuchar un poquito más y de aprender un poco más de Fray Dario. Así que nos vamos directamente, hermanos, a la meditación, no sin antes decirle que estas oraciones no las van a hacer solos. Si desean pueden hacerlas solos, pero también vamos a dar un video. Les pedimos que busquen el video con las oraciones si desean hacerlas con nosotros. ¿Okay? Con Mundo Católico, con Despierta Gigante, nosotros vamos a tener disponible un video durante todos estos días, el mismo video, para que ustedes hagan las oraciones. Bueno, ahora sí, yo me retiro para invitar al Padre a que nos guíe en la oración y reflexión sobre las lecturas del día 28. Muchas gracias, Fray Darío. Gracias. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Saben que dentro
de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy ahí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, el primer pensamiento que me vino era sobre la Eucaristía. Después de haber visto este pasaje del Evangelio, he pensado en hablarles un poco más de la Eucaristía. Por eso he elegido esta vez el lugar para esta reflexión, el lugar de una pequeña capilla de mi convento. Nosotros, francamente, creo que vivimos en una situación de lujo. Tal vez el tiempo del COVID ha cambiado esta situación un poco, pero a lo largo de muchos años, sobre todo los que vivían o viven en las ciudades, en las parroquias donde hay sacerdotes, pueden incluso elegir la hora de la misa. Algunos pueden participar en la misa cada día. Y cuando se repite una cosa con mucha frecuencia, ¿qué es lo que puede suceder? La rutina puede apoderarse de nuestro corazón. Porque cuando uno hace las cosas de una manera, yo diría, repetitiva y con el tiempo mecánica, puede suceder que se olvide que recibe el cuerpo de Cristo. Solo en 2 lugares del mundo, o tal vez en 3, he encontrado en las sacristías un letrero así: sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera o tu última. ¿Por qué este letrero?
Porque cuando yo celebré mi primera misa, estaba muy emocionado. Y si es que yo supiera que la misa de mañana será mi última, no la celebraría despistado, distraído. Mi cuerpo y mi corazón estarían presentes en el lugar donde la celebraré. Porque cuando se hace una cosa por última vez, uno quiere saborearla. Y nosotros acostumbrados a recibir a Cristo cuando queremos, en nuestra mano o en nuestra boca. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para descubrir de nuevo la Eucaristía? Jesús en el Evangelio que hemos escuchado dijo a los discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó diciendo: beban todos de ella porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza. ¿En qué contexto lo ha hecho? Durante una cena. Era una cena de despedida, era una cena preparada. Jesús mandó a 2 de los apóstoles a un lugar para preparar esta cena. No era fast food, no era un lugar de la comida rápida, era un lugar donde ellos podían en la intimidad del encuentro entre ellos alimentarse. No era algo veloz, mecánico, no. De hecho, era la primera Eucaristía. Pero como dije, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para descubrir de nuevo el don de la Eucaristía? Creo que podríamos practicar algo que se llama Adviento. Yo sé que ahora estamos en pleno, ya casi verano, y la palabra Adviento, cuando pregunto a la gente, ¿qué significa la palabra Adviento? La gente me dice, la palabra Adviento significa espera. Yo digo, también, pero no únicamente. Porque la palabra Adviento, como el mismo sonido de la palabra lo sopla, quiere decir venida, adviento, advenir. Alguien viene y por eso yo puedo esperarlo o no. Cuando algunas veces he llegado a un lugar y nadie me esperaba en el aeropuerto, yo no me sentía bien. Pero cuando alguien me espera, cuando alguien me acoge, yo me siento súper bien. Entonces, lo que yo quisiera sugerir, que hagamos un adviento eucarístico. En la Iglesia nos propone casi 4 semanas, al menos 4 domingos de espera antes del nacimiento del niño Jesús. Y cuando uno espera, cuando tiene fija su mente, su mirada, su corazón en la persona que va a venir, muestra que espera a esta persona. Cuando mi hermana estaba embarazada, todos estuvimos esperando al pequeño niño. Normalmente los psicólogos dicen que cuando un amigo dice al otro, ¿sabes qué? Mi esposa está embarazada, otros le felicitan y normalmente aparece una sonrisa en la cara del amigo. Pero cuando yo cada rato recibo a Jesús, sin esperarlo, entonces lo hago de una manera automática. Puede ser que el polvo de la rutina cubrirá mi corazón, mi vida espiritual. Pero cuando yo comenzaré a participar en la misa, no solamente yo como sacerdote celebrar, tú como alguien que va a participar como si fuera primera o última misa, y todavía esperando a Jesús, entonces hay mucha posibilidad de que nuestra relación con Jesús Eucaristía se verá renovada. No sé si ustedes alguna vez han leído el libro de un obispo, creo que llegó a ser cardenal, Phan Thuan del Vietnam, Testigos de la Esperanza. Él cuando era sacerdote todavía en Vietnam, una vez fue arrestado por las fuerzas comunistas
Y él cuenta en este libro, Testigos de la Esperanza, cuenta que durante aquel acontecimiento, la primera pregunta que nació en su cabeza era esta: ¿podré todavía celebrar la Santa Misa? ¿Será posible esto? Y de hecho, cuando fue arrestado, le permitieron escribir una carta a sus feligreses, solamente pidiendo cosas necesarias para la vida dentro de la cárcel. Y él, perdón, ha escrito que por favor tráiganme cualquier cosa para hacer el aseo personal, pero también escribió, y por favor no se olviden el vino para el dolor del estómago. Los fieles al toque comprendieron que se trataba del vino para celebrar la misa. En alguna otra cosa han escondido unas hostias y él pudo celebrar las misas en la cárcel. Pero démonos cuenta, ¿de qué país estoy hablando? De Vietnam, un país comunista. Entonces él ahí pudo celebrar. No hay altares en las cárceles de los comunistas. No hay capillas. Pudo celebrar ¿dónde? En la palma de su mano. Aquí dejaba una pequeña hostia, un pequeño pedazo de pan. Aquí derramaba 3 gotas del vino y una gota de agua. Esta mano, la palma de su mano, era el altar, era la patena, era el cáliz donde él celebraba la misa porque no podía vivir sin la Eucaristía. No podía vivir. San Francisco de Asís, en una de sus admoniciones sobre la Eucaristía, dice que de la misma manera como el Verbo de Dios descendió del seno del Padre al seno de la Virgen, de la misma manera desciende del trono celestial al altar, a las manos del sacerdote. Pero como dije, si es que yo repito esta Eucaristía cada día, y yo de hecho no puedo vivir sin la Eucaristía, pero si es que yo la repito de una manera mecánica, esta Eucaristía me dará la presencia de Jesús, pero yo me comportaré como alguien que ignora su presencia, que no le presta atención, que no le dedica su tiempo. Y Jesús viene a nuestro encuentro. Recuerdo que cuando estaba por dejar mi país, Polonia, estaba a punto de ir al Perú, a mi querido Perú, a mi Perúsalem, podríamos decir. Uno de los hermanos me ha dicho, pero ¿por qué dejas Polonia? También en Polonia hay mucho campo para ser misionero. En Polonia también hay misiones. Y yo no recuerdo si le dije algo o no, pero al menos recuerdo lo que pensé. Pensé esto, que cuando yo estuve en Cracovia 1 año como sacerdote, muchas veces por las mañanas estuvimos concelebrando la misa entre 10 sacerdotes. Mientras que en el Perú, y hay tantos lugares en el mundo como el Perú, sucede que hay lugares donde la misa se celebra una vez al año, solo una vez al año. La Eucaristía es un don del cielo, es el pan que alimenta nuestras almas. Jesús dijo, tomen y coman, beban. No dijo, vean detrás de la vitrina cómo es mi cuerpo, cómo es mi sangre. Podemos adorar a Jesús, pero la adoración, el Santísimo Sacramento, es el fruto de la Eucaristía, de la Santa Misa, del sacrificio de Cristo. Y Jesús quiere que dentro de mí haya su cuerpo, su sangre, que las mismas fuerzas vitales corran a través de mis venas espirituales. Nosotros ahora podríamos preguntarnos cómo conectar todo esto, lo que acabo de decir, con la palabra consagración.
Consagración. ¿Qué significa la palabra consagración? Quiere decir que una cosa es sacada del uso común, cotidiano, profano. Por ejemplo, la pregunta, ¿es posible que yo beba una gaseosa usando el cáliz de la misa? No. ¿Por qué? Porque este cáliz está consagrado, dedicado a las cosas sagradas, consagradas. Ahora, yo como religioso, yo también soy persona consagrada a Dios en la Orden de San Francisco. Soy como cáliz, un cáliz de la misa, consagrado para Dios. Cuando se echa una gaseosa a un cáliz de la misa, o cuando un religioso echa al cáliz de su corazón otro vino que no sea del amor de Dios, aunque el amor humano refleja el amor de Dios, pero cuando uno echa el vino del amor de la infidelidad a la consagración, entonces puede profanar este corazón. Y cuando un cristiano llena su corazón de los amores que conducen a la infidelidad a Dios, su corazón, el cáliz de su corazón llega a ser profanado. Entonces, nosotros no estamos en una situación perdida, porque echando la sangre de Jesús al cáliz de nuestro corazón, que tal vez alguna vez resultó infiel, podemos experimentar esto, que esta sangre purificará nuestro corazón, el cáliz de nuestro corazón. Purificará de nuestros pecados, de mis pecados. Pero si es que yo no bebo la sangre del Señor, ¿con qué cosa, con qué blanqueador, con qué lejía podré purificar mi corazón? No hay otra cosa que la sangre del Señor que podría purificar el cáliz de mi alma. Entonces la Eucaristía y la consagración no solamente se dan durante la misa, cuando yo extiendo las manos y digo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre en nombre de Cristo. Se trata de recibir este cuerpo y esta sangre en la patena de mi corazón, en el cáliz de mi alma, para que purifiquen estos objetos que hay dentro de mí, por debajo de mi pecho, para que yo pueda ser consagrado. Esto es lo que puedo compartir sobre este pasaje del Evangelio que habla de la Eucaristía. Muchas gracias, Fray Darío, muy importante. Pues me gustó mucho y mucho me gustó también que llamara a mi Perú, Perusalén. Sí, porque es mi tierra prometida, donde nació mi vocación. Amén, gracias. Bueno, es mi país de origen también, entonces, gracias, gracias. Y gracias también por hacernos ver que pues tenemos el gran regalo de poder acceder a la Eucaristía todos los días si así quisiéramos, ¿no? En cambio, hay países, hay pueblos muy remotos en donde no lo tienen. Y sí, también lo he vivido en una de las misiones que hice, que en Perú también pues no llegaba, había muchas personas, pueblos pequeños que no habían sido bautizados. Entonces, bueno, gracias por compartirlo, gracias por hacernos ver el regalo tan grande que tenemos. Padre, ¿podría contarnos un poquito más del lugar donde está, por favor? Sí, estoy en Roma. Roma es una ciudad muy bella. Ahora no hay muchos turistas. Todos dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero el año pasado parece que no conducían a Roma. Pero, Jenny, ¿tú te refieres a Roma o te refieres al convento donde estoy? Bueno, está usted en el corazón de nuestra iglesia. También es importante saber que está en Roma, pero también está usted en una capilla que está dentro del convento. ¿Y por qué es especial ese convento? Ya nos mostró un poco en la sesión pasada, el día de la preparación para el día 20, pero podría comentarnos un poquito más. ¿Quién vivió allí para los que no estuvieron o los que no hayan visto todavía esa preparación el día 20, por favor? Y Claro que contarnos, sí. sí.
Gracias. Es así que en este convento vivía uno de los santos, permítanme hacer una cosa, ok, uno de los santos en el cual podríamos decir que se encarnó el carisma franciscano en el siglo XX, San Maximiliano María Kolbe. Sucedió que Raimundo, porque era este era el nombre de pila, cuando era pequeño, después de haber hecho una travesura, escuchó una pregunta de su mamá: ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti, hijo? Y él tomó muy en serio, muy pecho esta pregunta, y ella llegó a ser una pregunta de la cual hizo la oración. Y en este contexto, más o menos, cuando era pequeño, en Polonia, se le apareció la Virgen María. La Virgen María que tenía en sus manos dos coronas, una blanca y otra roja. Y le preguntó a pequeño Raimundo: ¿cuál de ellas quisieras o quieres elegir? Raimundo dijo: ambas, la blanca y la roja, ambas. Jenny, permítame una bromita. Tal vez le gustó mucho Polonia o el Perú, porque sabemos que ambas banderas son blanca y rojas. Ya, fuera de broma. Cuando nosotros después leemos la historia de la vida de San Maximiliano, y sobre todo cuando nos damos cuenta que él llegó a ser confesor en la iglesia, es decir, un santo. Ya lo dije la vez pasada, cuando hay memoria de un santo confesor, el sacerdote se viste de la casulla blanca. Pero él también llegó a ser mártir. Y cuando hay memoria de un mártir, el sacerdote se viste de la casulla roja. Entonces, él podríamos decir que en su camino hacia santidad llegó a ser un santo mártir. Su vida era llena de los actos heroicos de amor, pero también llegó a ser mártir. Por eso, el significado de estas dos coronas, el significado de estos dos colores, blanco y rojo. Él vivía en este convento porque fue enviado por los superiores de Polonia a estudiar aquí en Roma. Y cuando delante del Vaticano había muchas manifestaciones de la masonería, él no quería quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. Convocó a unos de sus compañeros de los estudios y con ellos fundó aquí la Milicia de la Inmaculada. Quería promover la oración, el Ave María. Quisiera que los milites de la Inmaculada, los caballeros que tuviesen la medalla milagrosa, que oraran por todo el mundo y que sean los propagadores, personas que propagarían esto de entregarse, de la consagración a la Virgen María. Podríamos decir que este convento entonces es un lugar donde San Maximiliano tenía un sueño: conquistar todo el mundo para Dios a través de las manos inmaculadas y el corazón inmaculado de María. Bellísimo. Muchísimas gracias, Fray Dario. Pues le cuento que muchos de nosotros estamos uniéndonos a esta consagración total a Jesús, a Jesús por María, recordando también las palabras de San Luis María de Grignon de Montfort, que María está formando su ejército y nosotros queremos ser parte, ser sus esclavos. Así nos llama en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, el santo, ¿no? San Luis María de Montfort. Esclavos de María y ser parte de su ejército o milicia. ¿Qué significa esto? Ser parte de su milicia. ¿Podría contarnos un poco más, por favor? Sí, y también haciendo la referencia a lo que has dicho, Jenny, ser esclavos. San Maximiliano decía que él quería, al menos, él quería ser un pincel en la mano de la Virgen. No es el pincel que decide cómo debe ser el dibujo, la pintura. Entonces,
primera cosa, ser milite, sabemos que los milites son obedientes a sus capos, a sus oficiales. Él decía que ser milite significa, sobre todo, ser obediente. ¿En qué sentido? La pequeña v, la voluntad, su voluntad, entre su voluntad quería poner el signo de igualdad delante de la grande V, la voluntad de María. Y decía que cuando uno es obediente, cuando uno entrega su voluntad, su pequeña voluntad, a la grande voluntad de María, no se equivocará nunca, porque María siempre cumplió en su vida la voluntad de Dios. Entonces, ser milite significa luchar para que el reino de Dios sea propagado en todo el mundo, bajo la bandera de la Virgen María, bajo su maternal protección, pero para que esta tarea llegue a ser exitosa, se necesita de cada uno de estos milites ser obedientes, porque ¿para qué sirve un soldado que es desobediente a su general, a su capitán? No sirve. Entonces, como dije, la oración, la consagración a la Virgen, la obediencia, la evangelización usando todos los medios posibles, también los medios de comunicación. Esto. Muchísimas gracias, Fray Darío. Y recordamos con lo que acaba de mencionar también la oración del mismo Jesús que usted leyó, ¿no? Que es parte de la meditación de hoy día. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces, ¿cómo debemos? Jenny, San Maximiliano solía decir incluso, hablando de la voluntad de Dios, que los superiores pueden equivocarse, pero tú no te equivocas nunca si es que eres obediente, si eres obediente. Gracias. Aunque el superior se equivoque, la obediencia al superior es importante. Obedecer lo que nos diga. Pues gracias. Ahí podemos fallar muchas personas, Padre, pero en verdad eso es importante, ser obediente. Padre, pero si el superior se equivocase, ¿existe la posibilidad de compartir lo que uno piensa o uno debe quedarse callado o debe ser diferente dependiendo de la circunstancia y después de un discernimiento? ¿Cómo debe uno actuar ante una circunstancia como esa? Yo creo, como Jesús, que hemos visto en este evangelio que fue leído hoy. Jesús no dijo en la oración del huerto de Getsemani, volentieri, piacere, con tutto il mio cuore, con todo mi corazón voy a morir. No, Jesús dijo, aleja de mí este cáliz. Entonces Jesús, sintiendo angustia, terror, lo expresó, pero fue obediente. Yo puedo decir a mi superior, querido padre, no me siento bien con esta propuesta, pero si esta es la voluntad de Dios, la voy a cumplir. Hay solo un caso cuando no se debe obedecer, cuando el superior invita o propone cometer un pecado o algo que va Gracias. contra la ley natural que nosotros tenemos aquí. Y la ley natural, ¿qué dice? Estos 10 mandamientos que tenemos aquí. No matar, no mentir. Entonces, hay otras cosas, cuando yo conscientemente, dentro de mi conciencia, siento que la propuesta del superior puede invitarme a cometer un pecado, yo debo decir no. Aquí cuando hablamos de la voluntad, repito lo que dijo San Maximiliano, nuestra pequeña V, V, voluntad, debe
ser entregada, debe ser igual como la voluntad de María, debe ser entregada a ella. Entonces, si es que yo me entrego a ella, no me va a pasar nada malo. Amén, amén. Qué bonita explicación, qué buena explicación me parece. Creo que ha cubierto todas las áreas, Padre, para que no nos confundamos. La obediencia es importantísimo, que sea que nos guste o no, si es el plan de Dios, ahí hay que obedecer. Y la obediencia a nuestros superiores, pues también es importante, a menos de que nos lleve a un pecado. Muchísimas gracias, Padre. Una última pregunta, padre, si podemos hacerle otra, es, usted en esta cita bíblica que ha compartido con nosotros dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, y los apóstoles se quedaron dormidos. Entonces, qué más nos podría decir con respecto a esto, nosotros que somos débiles, que quisiéramos orar más, que quisiéramos entrar en ese contacto con el Señor, pero que de pronto no lo hacemos? ¿Qué nos recomienda? Tal vez por la edad que tengo, ya no soy hincha de hablar mucho durante la oración. En mi vida personalmente quisiera simplificar muchas cosas. A ver, cuando era más joven me gustaba comer alguna vez en algún restaurante del buffet, donde uno podía elegir muchas cosas. Pero yo después no me sentía bien, porque no saboreaba estos platos. Y cuando yo quiero encontrarme con un amigo, quiero saborear un pedazo de pastel, un café, quiero mirarlo. No quiero simplemente llenar este encuentro con muchas cosas. Yo puedo leer la Biblia cada día, pero ¿qué pasa si es que yo rezo el rosario, rezo las letanías, leo la Biblia y no hay espacio de silencio? No hay espacio de saborear. La palabra latina, esto de ser sabio, tiene que ver mucho con la palabra saborear. Ser sabio significa saborear una sola pizza, una pasta, un plato, tal vez dos, para saborear. Yo no puedo tomar todos los cafés, yo estoy en Italia, yo no puedo pedir café latte, café macchiato, café cappuccino, café espresso, café lungo. No, yo pido un solo café en un determinado momento. Quédense conmigo para orar. Buena oración no tiene que ser larga, basta que sea sincera y que sea de corazón. Y si es que es así, que no tienes mucho tiempo para orar, dale a Jesús estos tiempos cortos. Y cuando estés caminando al trabajo, recuerda la frase que has leído por la mañana. Y hoy día, como dije, no puedo llenar mi alma con demasiadas cosas, incluso espirituales, porque no las puedo saborear. Yo prefiero una sola frase. Por ejemplo, quédense conmigo aquí para orar y estar con esta frase, masticarla en mi corazón. Hay personas que, por ejemplo, durante la adoración del Santísimo Sacramento leen los libros de espiritualidad. Yo quisiera preguntarles, cuando tu amigo, tu amiga, tu enamorado, tu esposa, qué sé yo, te escribe las cartas porque está lejos, las lees. Pero cuando llega a visitarte, cuando cruza la puerta de tu casa, ¿tú sacas estas cartas y las lees delante de su cara? No.
es mejor mirar a esta persona, conversar con ella. Yo no puedo leer libros de espiritualidad mirando a Jesús Eucaristía. Yo no quiero pensar en Jesús, prefiero estar en su presencia. Digo, tal vez estoy diciendo algo que pasa por el filtro de mi edad y de mi vida. Pero yo, si es que Jenny me preguntaste, te digo, yo, Fray Darío, prefiero leer menos. Prefiero leer menos frases, pero saborearlas. Gracias, muy, muy importante lo que ha dicho. ¿Podría explicarnos entonces cómo hace para gozar de su presencia cuando va a estar en el Santísimo, frente al Santísimo? ¿Cómo saborea? Jenny, me aburro, muchas veces me aburro, muchas veces pienso en otra cosa, muchas veces es como si fuera la liturgia del cuerpo presente. Mi cuerpo está ahí y mi cabeza está muy lejos de mí. Pero después digo a Jesús, Jesús, pero un niño en los brazos de su mamá no siempre piensa en su mamá, pero siente su presencia. Muchas veces me cuesta, muchas veces una parte de mi cuerpo me duele cuando estoy ahí, pero estoy, pretendo estar, pretendo concentrar mi atención en Él. Y cuando me distraigo, ni modo, me distraje, pero estoy, lo miro, nada más. Mi oración no es de estos santos que tenían dones de levitar, volar. No, no, es muy pobre mi oración. Muchas veces muy aburrida. Pero estamos, así estamos, aquí estamos. Gracias, Padre. Muchas personas nos preguntan sobre cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí nuestro Señor hace una oración y dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo saber que frente a alguna circunstancia tenemos que cambiar algo o dejarnos, abandonarnos a esa circunstancia o tratar de hacerlo mejor? Entonces, ¿cómo identificar cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia? Por favor. Sé que es una pregunta compleja, pero podría darnos algunas luces para los que preguntan, por favor. Solo lucecitas pequeñas. Yo recuerdo que una vez cuando era seminarista quería viajar en un tren que costaba más, era express, super express. Era seminarista, no tenía mucho dinero, pero quería llegar rápido a mi casa. Y preguntaba a Dios en la capilla, Dios, ¿quieres que yo vaya con este tren o no? ¿Quieres o no? Y me di cuenta que perdía tiempo en la capilla haciendo la pregunta. Algunas veces creo que Dios prefiere que yo agarre la vida en mis manos y que tome una decisión. Pero si es que yo me entrego a Dios, me entrego a la Virgen, aunque yo tome una decisión incorrecta, aunque yo caiga, la Virgen me va a ayudar a levantarme. Pero, para ser más concreto, yo creo que uno de los criterios, hablo de las personas que están cerca de Dios, que comulgan, que oran, uno de los criterios es la paz interior. La paz interior que uno puede sentir. También hay que ver, como decía San Ignacio de Loyola, si una cosa es buena al inicio, en la parte final y también en medio. Si es que, por ejemplo, yo puedo decir, siendo una madre, yo voy a ir a la iglesia todos los días por la tarde, pero si a esta hora retorna su esposo del trabajo, tal vez sería más conveniente que ella vaya a la iglesia por la mañana y por la tarde esté con su esposo. Porque al inicio es una cosa buena ir a la iglesia, pero puede terminar con un divorcio. Entonces, hay que también mirar un poquito más lejos. Si esta decisión me llevaría a algo malo o no. San Maximiliano decía, vive así como si tuvieras que morir hoy.
¿Qué decisión tomaría yo si es que mañana tendría que morir? ¿Qué decisión tomaría en este momento? Entonces, Dios también puede usar mi cabeza, la sabiduría que Dios me da, y a través de ello hablará Él, para tomar una decisión. También uno puede pedir a Dios, por favor, ilumíname, dame una respuesta, dame una señal. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto de abrir la Biblia al azar, porque ¿qué pasa si es que alguien, por ejemplo, dice Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Abre la Biblia y lee Judas, se fue y se ahorcó. No, seguro, esto no es para mí. Una vez más, ¿qué quieres de mí? Vete y haz lo mismo. No, claro que no. Se necesita también un acompañante espiritual, alguien que podría ayudarme. Son varios factores que pueden ayudar en el discernimiento de la voluntad de Dios. No hay una receta así, chaj. Querida Muchas Jenny, gracias, escucho la padre. campana que suena. Quiere decir que dentro de poco tengo que estar en otro lugar. Por eso no me Sí. casé, para tener esta libertad y poder decir, tengo que irme, y para que ninguna cristiana me diga, te vas, me dejas. Así es mi vida, pues. Soy un fraile ambulante. Bueno, muchas gracias, padre. No quisiéramos quitarle más tiempo. Le agradecemos infinitamente por todo, no quitarle más tiempo, nos ha bendecido muchísimo. Muchas gracias. En verdad, ha sido una bendición tenerlo con nosotros y que haya compartido con nosotros sus experiencias y su manera de ver las cosas. Y además vamos a recordar a todos que en la descripción de este video van a encontrar la página de Facebook de Fray Darío, lo mismo que el canal de YouTube, y además también van a encontrar la página de Facebook de las misiones que los padres hacen, los sacerdotes franciscanos conventuales. Es muy importante que entren ahí por si quieren ver de pronto un poco más de detalles y quizás se animen a colaborar de alguna manera. Pues todos estamos llamados a colaborar, todos estamos llamados a misión y todos estamos llamados a recordar que somos parte del cuerpo místico de Cristo y entonces cada uno puede hacer una diferencia en los demás. Muchas gracias, Fray Darío. ¿Nos podría dar su bendición, por favor? Claro que sí. Gracias, Jenny. Gracias a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga a Dios Todopoderoso. A ver, así. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos. Gracias, Padre. Nos vemos hasta la próxima y esperamos contar con usted en otra ocasión. Que Dios lo bendiga y bendiga su camino y bendiga el camino de todos nuestros hermanos. Gracias. Paz y Hasta bien, querida mañana. Jenny. Paz y Chao. bien.